lo ínfimo en la santidad de la Virgen es superior a lo más elevado en santidad que se ha dado y se dará en cualquier otro santo. Fijaros que no le dice el ángel alégrate María, le dice alégrate llena de gracia, le cambia el nombre de María por el nombre con el que la conoce Dios, llena de gracia. Y María en nosotros hará que el Espíritu Santo pueda actuar con toda la potencia de su amor para engendrar en nosotros, hacer nacer, crecer y llegar a plenitud el Hijo de Dios en nosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Aunque es más propio del día de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo, pero hoy es un día también pues para contemplar la belleza de la Virgen María, quedarnos como extasiados por la belleza, la santidad, la pureza que ha llegado a alcanzar la Virgen María, y en ella vemos toda la belleza, pureza y grandeza del proyecto de Dios, del proyecto original de Dios para con el hombre, si éste no hubiera pecado. Y es que realmente el origen de la Virgen María fue distinto del nuestro, ya que Dios quiso, por un singular privilegio, ¿no?, y en atención a los méritos de Jesucristo, ¿no?, y su muerte en la cruz y resurrección, la quiso preservar y como de alguna manera segregarla, separarla de esa corriente infecta de pecado, ¿no?, que se ha estrellado contra nuestra alma desde el momento en que fuimos concebidos y que tan profundas heridas ha dejado en nuestra alma, que aun siendo borrado el pecado original por el bautismo, aún sentimos a veces con mucha fuerza, ¿no?, el poder del pecado, ¿no?, que hay todavía en nosotros, ¿no? En cambio, el Señor, es hoy un momento también, un día, ¿no?, pues para dar gracias al Señor, porque quiso como separarla, ¿no?, de todo este corriente infecto de pecado,
y quiso que ya desde el mismo instante de su concepción en el vientre de su madre, Santa Ana, quedara ella inmune, guardada, protegida, liberada de todo pecado, en este caso también del pecado original, y así es como María, ¿no?, ha ido creciendo en santidad, en pureza a lo largo de toda su vida hasta llegar al máximo, al colmo de la santidad y de la perfección, ahí donde se podría haber llegado, ¿no?, toda criatura, si no hubiera sido, ¿no?, pues por ese pecado de Adán y Eva. Y por eso pues contemplamos esta altura y belleza de la santidad a la que ha llegado la Virgen. Y por eso en este sentido podríamos decir que, como dice el Papa Francisco, ¿no?, lo ínfimo en la santidad de la Virgen es superior a lo más elevado en santidad que se ha dado y se dará en cualquier otro santo. Porque no es que, digamos, la Virgen siempre fue toda ella santa, pura, inmaculada, y no hubo en ningún momento ni defecto ni mengua en su santidad, lo que también ella, pues en función de su edad, condición y circunstancias, fue creciendo siempre en plenitud de santidad, ¿no? Y por eso, ¿no?, en lo más, digamos, en lo más ínfimo de la santidad de la Virgen María hay una santidad mayor que la que ha habido, ¿no?, en cualquier otro santo que ha llegado a ser, ¿no?, lo máximo de santo posible, ¿no? Por eso también de alguna manera en el caso de la Virgen, cuando la consideramos y la miramos, la hemos de mirar más en el orden de la gracia que en el orden de la naturaleza. Porque ella también no solo, digamos, es la más santa de entre todos los santos, sino que también ha superado en santidad a los mismos ángeles, porque aunque es de naturaleza humana y en este sentido inferior a los ángeles, en el orden de la gracia ha sido superior a todos ellos, ¿no? Y por lo tanto se le debe mirar más desde el orden de la gracia que desde el orden de la naturaleza, ¿no?, que de alguna manera es lo que viene a decir el ángel, ¿no?, en el anuncio de que va a ser Madre de Dios, con esas palabras siempre misteriosas y profundas, ¿no?, cuando le dice: alégrate llena de gracia. Llena de gracia significa que no hay una sola fibra de su ser que no esté llena de la gracia de Dios, ¿no? Y que de alguna manera es el nombre con el que Dios conoce a la Virgen. Fijaros que no le dice el ángel alégrate María, le dice alégrate llena de gracia, le cambia el nombre de María por el nombre con el que la conoce Dios, llena de gracia, revelando así su identidad más profunda. Desde el momento de su concepción, toda ella estuvo revestida y abrazada por la gracia de Dios, y desde dentro, desde la raíz de su ser, toda ella estaba refulgente y llena de gracia. Y por lo tanto, en este sentido, supera con creces también la santidad de cualquier ángel, ¿no?, de los más cercanos a Dios y más ardientes serafines, ¿no? La Virgen María es lo más inmediato a la divinidad que hay, ¿no? Y esto es lo que nosotros queremos hoy celebrar, gozar y dar gracias a Dios por esta belleza, pureza, ¿no?, y santidad sin parangón alguno de la Virgen María, ¿no? Podernos recrear en esta belleza de la santidad que la Virgen María alcanzó y que ha llegado, ¿no?, a lo más inmediato a Dios. Y por nuestra parte, ¿no?, nosotros acudimos a ella sabiendo que tenemos que luchar y vencer, ¿no?, contra el pecado, y que muchas veces pues caemos en el pecado, que como dice una cita, ¿no?, del Concilio Vaticano II, en la Virgen María la Iglesia ha llegado a su perfección. Y por eso nosotros la miramos como modelo para nosotros, porque en ella la naturaleza humana ha alcanzado la perfección de la santidad, ¿no? Y a ella miramos para encaminarnos y para dirigirnos cada vez con mayor perfección y caminar por este camino de la santidad que ella caminó y transitó con toda perfección y plenitud, ¿no? Pues que dejemos entrar
como decía San Juan Pablo II, ¿no? Que dejemos entrar a María en todo el espacio de nuestra vida interior, que no sea simplemente un apéndice o un complemento de nuestra espiritualidad, sino que la Virgen María resplandezca con toda su belleza y pureza en todo el espacio de nuestra vida interior, para que sí pueda engendrar, hacer nacer, crecer y llegar a plenitud a su Hijo Jesucristo en nosotros. Para explicarlo quizá con un ejemplo, me acuerdo cuando iba al colegio, en unas prácticas que hubo de biología. Hubo una práctica, en fin, graciosa, ¿no? Porque te ponían ahí una especie de recipiente que se llama placa de Petri, y ahí había un material que estaba, digamos, lleno de bacterias, y entonces era una práctica para saber cuál era el dentífrico más bueno de todos, ¿no? El que, digamos, tenía mayor, bueno, el que era el mejor, ¿no? Y entonces la práctica consistía en que cogías dentíficos de diferentes marcas, no diré marcas, ¿no? Pero entonces era cuestión de coger dentíficos de varias marcas y hacer caer una gota sobre esa placa en la que había material, ¿no? Bacteriológico, y entonces tirabas una gota de cada dentífrico y al día siguiente ibas y mirabas a ver cuál de esas gotas había hecho un radio más grande, ¿no? Porque había de alguna manera, con la fuerza, ¿no? de su composición química, había alejado más a las bacterias de ella, ¿no? Y por lo tanto el que había conseguido, ¿no? expulsar y alejar más las bacterias, y por lo tanto tenía un radio, ¿no? más grande de pureza, de limpieza, ¿no? Pues era el dentífico, digamos, que era el mejor dentífico de todos, ¿no? Pues yo pensaba que esa placa, ¿no? de Petri, ese recipiente que estaba, ¿no? pues lleno de bacterias, de alguna manera representa nuestra alma, ¿no? que tiene esas bacterias del pecado. Y que si nosotros, ¿no? hacemos que la Virgen María, la más santa, la más pura e inmaculada de entre todos los santos, si nosotros la dejamos caer en nuestra vida, en nuestra alma, y dejamos que ocupe todo el espacio de nuestra vida interior, alejará de nosotros las tentaciones y los pecados, y es más, nos acercará más a Dios. Y María en nosotros hará que el Espíritu Santo pueda actuar con toda la potencia de su amor para engendrar en nosotros, hacer nacer, crecer y llegar a plenitud el Hijo de Dios en nosotros, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Y podremos decir con San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí, porque María vive en mí, el Espíritu Santo en María obra el prodigio de, podríamos decir, una nueva encarnación del Hijo de Dios en nuestra carne. Y para eso, ¿no? el Espíritu Santo, a la que ve un alma, por decirlo así, que huele a María, entra con toda la potencia de su amor para engendrar de nuevo en nosotros, como lo hizo en María, salvando las distancias, a Jesucristo en nosotros, y así poder ser resplendor y transparencia de Dios hecho hombre en nosotros, ¿no? Pues que la Virgen María viva en nosotros, reine en nosotros, para que en nosotros engendre, haga nacer, haga crecer y desarrollar y llegar a su máximo esplendor a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues hemos podido celebrar esta fiesta de la Inmaculada por todo lo alto, también como un privilegio del clero español, por la defensa del dogma de la Inmaculada, ¿no? Pues tal día como hoy, por privilegio de la Santa Sede, se nos concede, ¿no? poder celebrar con casulla azul, en honor pues a esta defensa que sobre todo España, ¿no? hizo del dogma de la Inmaculada Concepción. Y nada, pues sí que hoy sea un día, ¿no? especialmente dedicado a la Virgen,
y que ella pues nos ayude a acercarnos cada vez más, a amar más, cada vez más a su Hijo Jesús. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.